¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa de Asiento Extra. Hoy en otro Viernes Económico. Hoy sí, definitivamente no se mueva de su silla, ni se despegue del dial si nos está escuchando por la 92.3 y también a quienes nos acompañan a través de Extra TV, porque vamos a hablar del tema de pensiones. Y es que no solamente las decisiones que se están tomando en los Estados Unidos en materia arancelaria impactan en lo que son otros sectores. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, en los aranceles, lógicamente impactan el comercio, pero también esas decisiones de los Estados Unidos impactan en otro tipo de decisiones a nivel de inversión, y es ahí donde entran los fondos de inversiones. Hoy hemos invitado a don Roger Porras, él es el presidente de la Asociación de las Operadoras de Pensiones, ACOP, y también a don Daniel Ugalde, quien es el director ejecutivo. Don Roger también es el gerente general de Popular Pensiones y por eso tienen toda la potestad para responder todas las consultas que tenemos con respecto a esto. Y más que todo porque impacta en algo que a todos nos importa, que es el famoso ROP. ¿Cómo están? Hola, un placer en saludarte y en saludar a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Para mí, pues siempre es un placer estar aquí hablando de un tema de total actualidad y que me parece fundamental para todos los costarricenses y para todos los que efectivamente cotizan, digamos, para el ROP en este país. Don Danilo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a usted y a su estimable audiencia. Siempre este es un tema de importancia para todos los costarricenses, para todos los trabajadores, así que esperamos poder evacuar algunas de las dudas que se presentan normalmente en relación con estos vaivenes del mercado y que la gente sepa que el trabajo que desarrollan las operadoras siempre va en función de sus intereses, de sus beneficios y que todo lo que se pueda prever ha sido elaborado previamente por las operadoras para darle seguridad a todos. Además de informar y de conversar esta tarde con ustedes, a nosotros nos gusta también el tema de educar aquí en Grupo Extra. Entonces, todos conocemos qué es el ROP, ¿verdad? El régimen obligatorio de pensiones, pero se le conoce como el ROP. ¿Qué papel juegan las operadoras de pensiones complementaria en esto? O sea, es el administrador, pero ¿cómo le podemos explicar a la gente qué es exactamente la función de las operadoras de pensiones? Sí, bueno, el ROP, como bien lo decís vos, se crea con la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 y lo administran las operadoras de pensiones. Ahora, ¿qué hacemos las operadoras de pensiones cuando hablamos de que estamos administrando el ROP? Bueno, en primer lugar, se administran los recursos de cada uno de los trabajadores que cotizan al ROP. Eso significa que cada trabajador que cotiza el ROP tiene una cuenta individual, la cual tenemos que capitalizar o tratar de hacer más grande, digamos, para efectivamente poderle pagar a las personas una pensión complementaria ¿a qué? Al IBM o a JUPEMA o al Poder Judicial, a cualquiera de los regímenes de primer pilar. No solamente administramos los recursos del ROP, digamos, sino también determinamos y hacemos toda la operativa para efectivamente cuantificar las cotizaciones que ingresen, generar la masa de recursos, calcular o determinar la pensión que cada una de las personas va a obtener a partir del ROP, dependiendo de la modalidad que la persona escoja. Y pues por supuesto que también hacemos un esfuerzo, una tercer pata de este banco, que es tratar de educar de manera previsional, como bien lo planteas vos y como es necesario, para que efectivamente podamos nosotros y tener gente más informada y que las personas conozcan cómo funcionan esos recursos. Tratamos de tener una comunicación constante y permanente con todos y cada uno de los afiliados, y yo creo que eso es lo que hacemos, ¿verdad? En resumen y en grandes generalidades, de la forma como nosotros tratamos de administrar los recursos y poder pagar una pensión cada vez mayor a la gente. Don Danilo, ¿existen 6 operadoras de pensiones en el país? Sí, señora, existen 6 operadoras que han venido sosteniendo su gestión desde el año 2000, que inició el régimen complementario de pensiones, y las 6 operadoras están en una actividad constante para brindarle a los afiliados el mejor resultado. Tal vez en adición a lo que dice don Roger, una forma muy clara de ver qué es lo que hace una operadora de pensiones y cuál es su beneficio en todo este esquema, ¿verdad? Es que el ROP se crea a través de un mecanismo de cuentas individuales. Cada quien tiene una cuenta individual. En esa cuenta individual se acreditan los aportes del trabajador, que es del 1%, el 3.25% de los patronos, y los rendimientos, que son los que generan la operadora.
Después de 25 años de acumulación en el ROP, como lo llevamos actualmente, la SUPEM estima que el fondo acumulado que tenga una persona que estaba en el año 2000 trabajando a la fecha es un 76% de rendimientos y un 24% de aportes. De ese 24% de aportes, más o menos el 25% lo aporta el trabajador y el restante 75% lo aporta el patrono. Entonces, si vemos un ejemplo rápido, si yo tengo hoy acumulados 10 millones de colones en mi ROP y vengo trabajando desde el año 2000, entonces quiere decir que yo como trabajador he aportado 600,000 colones. El patrono ha aportado 1.800.000. Y la operadora le ha generado a los recursos aportados 7.600.000 colones en rendimientos. Eso es lo importante de las operadoras, que son de quienes nuestra plata depende, para Así ponerlo es. en cristiano, que genere intereses y que Correcto. genere y tengamos mayor dinero al momento de pensionarnos. Claro, entonces eso muestra qué es lo que hace una operadora, porque usted dice, pero ¿por qué no me dan la plata? Yo la administro. Bueno, porque la operadora son entidades profesionales de administración de fondos de pensiones. Eso es, digamos, una definición rápida de lo que es una operadora de pensiones. Y vea qué buen negocio. Popular Pensiones es la más grande, ¿no, Robert? Popular Pensiones tiene el 39, casi 40% de los activos administrados en el ROP, pero importante en el ejemplo que pone don Danilo, de que una persona que invirtió que con un aporte de 900,000 colones durante su vida va a obtener un beneficio, en este caso de más de 9 millones de colones, es decir, en el ejemplo sencillo que ponía, o sea, en realidad es un buen negocio para el trabajador. Y agregándole un tema a eso, no solamente es un buen negocio para el trabajador, porque de por sí es una inversión que genera buenas rentabilidades, sino que cada vez se va convirtiendo en una parte más importante de la pensión global que tiene un trabajador. Recordemos que la pensión de un trabajador está en la pensión básica, más la pensión del ROP, más una pensión voluntaria, si efectivamente la persona la tiene. Y este componente de la pensión del ROP cada vez va siendo relativamente una parte más importante de la pensión que las personas obtienen en IBM. En estos momentos puede andar rondando aproximadamente un 40%. Ahora, el tema es aquí hay dos razones. Una es porque efectivamente se van incrementando los recursos y se van generando cada vez más recursos para las personas, pero también, y lamentablemente, tiene que ver con que hay también una pérdida de valor de las pensiones que viene pagando IBM, que esa es otra discusión y que efectivamente tiene que darse para que pueda fortalecerse. Entonces, ahí, en un mundo o en una Costa Rica que está envejeciendo cada vez más, porque somos un país donde tenemos un proceso de envejecimiento acelerado, similar a lo que pudo haber tenido Chile o algunos otros países de envejecimiento acelerados, el tratar de garantizarle una mayor cantidad de recursos a las personas que mejoren su calidad de vida en vejez, yo creo que es fundamental. Vamos a pedirle a los compañeros de producción si podemos poner un poquito los gráficos que tenemos por ahí, que justamente son datos de la Superintendencia de Pensiones, de la SUPEM, donde vamos a ver lo que es el número de afiliados. Ahí lo tenemos 1.4 millones de aportantes, son 82,000 pensionados, también tenemos 12.54 billones en activos y 12.1, diríamos, en inversiones. Correcto. Eso, como diríamos en cristiano, no es cualquier platilla, ¿verdad? Es un montón de plata. Eso es un montón de plata. Eso podemos estar hablando de más del 25% del Producto Interno Bruto que tenemos. Y si usted a eso le aplica el número que decía don Danilo anteriormente, en una regla de tres bastante simple, puedes estar hablando de que efectivamente has generado 9 billones de colones de rentabilidad, digamos, un poco más. Entonces yo creo que ahí usted puede ver reflejado, o los costarricenses pueden ver reflejado, cómo efectivamente el ROP ha crecido. Y eso es plata de la gente, ¿verdad? Eso es plata del 1.4 billones, bueno, en realidad es plata de los 3.17 millones de afiliados. Ahí la diferencia es que el aportante es el que tiene un aporte en el último mes, digamos, es más restrictivo, pero en realidad tiene una cobertura importante y yo creo que
nunca los había visto tan grandes, honestamente, en una pantalla tan grande como la que tenemos aquí al frente, y la verdad es que sí demuestra que el proyecto ha sido exitoso, me parece a mí. Si gustan, pasamos al siguiente gráfico, si los compañeros me ayudan. Ahí lo que vamos a ver ahorita es la rentabilidad nominal y la rentabilidad real, un poco para ir ya entrándonos en el tema. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la rentabilidad nominal y la rentabilidad real? ¿Y sabe por qué es importante? Porque esa es información pública que cualquier persona, cualquier trabajador puede acceder a través de la página de la SUPEN, que es www.supen.fi.cr. Entonces, es importante que la gente aprenda a saber qué significan ese tipo de conceptos más allá de los que estamos de este otro lado. ¿Qué es la rentabilidad nominal? La rentabilidad nominal, por ejemplo, la que se calcula cada 3 años, es la rentabilidad que se ve reflejada sin ningún tipo de deflactor. Es decir, vos no tenés ahí un ajuste por el costo, por la inflación. Entonces, cuando veamos si lo vas a proyectar ahora, la rentabilidad real, esa rentabilidad real. Ahí tenemos la real también. Bueno, está abajo, ven ustedes, está ajustada, pues, efectivamente por la inflación. Recordemos que la inflación, digamos, es una especie de impuesto, ¿verdad?, que te consume y te detrae, digamos, parte de los recursos. La nominal es la que vos efectivamente estás teniendo. Y si usted ve, por ejemplo, que si usted ve que la SUPEN en esos datos publica rentabilidad hasta 3, 5 y 10 años, lo hace porque parte del concepto, y no publica rentabilidades mensuales, que son las que nosotros a veces vemos para discutir estas volatilidades, es porque el ROP es una inversión de largo plazo, ¿verdad? O sea, esa rentabilidad real, por ejemplo, que estamos viendo a 10 años, ¿qué es lo que nos dicen? Ahí dice 6.64, pero ¿qué es lo que nos está indicando a nosotros como trabajadores? Que usted está teniendo un retorno de 6.64 de manera real después de haberle quitado el efecto de inflación que se tuvo sobre los rendimientos. En el caso particular, ve que ustedes que es menor, usted le quita el efecto inflacionario y eso es lo que el retorno real, lo que realmente está recibiendo los recursos, en este caso por términos de rentabilidad. Eso es. Que ahí vemos la gran diferencia con respecto a la nominal. Eso es correcto, eso es correcto. 3 puntos casi. 3 puntos casi. Normalmente se han utilizado criterios de inflación de largo plazo de 3 puntos, se utilizan los criterios de inflación que maneja el Banco Central. Sabemos que recientemente esa inflación ha sido negativa e inclusive ha venido creciendo un poquito, pero los criterios de inflación son los que determinan y se determinan para más largo plazo. ¿Le beneficia al fondo de pensiones, al ROP, el que haya una inflación baja? Sí, definitivamente, porque efectivamente al ver una inflación más baja, tu rentabilidad real va a ser más alta. Entonces, claramente, cuando usted calcula la rentabilidad en el largo plazo con inflaciones más bajas, pues va a tener un mayor beneficio, y entre mayor inflación haya, pues vas a tener un perjuicio, digamos, más directo en términos de la rentabilidad real que puedas obtener. Entonces nos podría afectar un poquito el hecho de que las proyecciones del Banco Central sean un menor crecimiento económico, y ya organismos también hablan de una mayor inflación para Costa Rica en los siguientes años. Pero es que dependiendo de cuál base estés, digamos, porque estas inflaciones lo que normalmente son utilizadas son inflaciones de largo plazo. Y recordemos que si bien es cierto, ahora lo que hemos venido teniendo son inflaciones muy bajas, inclusive hasta negativas en el corto plazo. Tenemos un margen ahí. Entonces tenemos una referencia ahí, digamos, que podemos estar considerando en estos momentos. Aquí nada más para aquellos que estén viendo, tampoco estoy discutiendo, justificando. Inflaciones negativas también tienen su impacto, ¿verdad? Inflaciones muy bajas también tienen una situación en la economía en general, pero estamos comparando específicamente la relación al tema de la rentabilidad. Perfecto. Ahora, en lo que tiene que ver con el tema de las pérdidas, que es de lo que estamos hoy conversando, pues realmente de manera sorpresiva la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, emitió un comunicado en el que indicaba que había que hacer como un llamado a la calma al mercado, porque había que ver siempre el comportamiento histórico en el tema del ROP y no solo quedarnos con el mensual. ¿Y por qué la gente se asusta? Porque yo en mi estado de cuenta veo que viene un indicador negativo, una cifra en rojo que me dice que estoy teniendo pérdidas, entonces eso, yo digo, voy a tener un menor ROP al momento de pensionar. Que ciertamente esto impacta a la gente que se traslada a operadora de pensiones en este momento, o a aquellos que se pensionan también, ¿verdad?, que ya están por pensionarse. Pero a todo el resto de la masa, que es la mayoría, hay un margen ahí para que ustedes puedan ajustar y que no se vea reflejado en el estado de cuenta del cliente. Ahí hay que precisar algunas cosas que me parece importante. Es claro. Correcto lo que vos decís, pero yo creo que
como con las gráficas que vos pusiste, podemos observar cómo efectivamente lo que nosotros debemos de estar revisando como afiliado a una operadora específica, no solamente son las rentabilidades de corto plazo, y no es que no nos preocupemos porque lo que venga en estado de cuenta, porque me parece normal, si a mí en el estado de cuenta me viene un negativo, yo me voy a preocupar, y me parece a mí lo más responsable del mundo que la persona se preocupe y que vaya y le pregunte a la operadora qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo creo que ese es el deber de información, y las operadoras pues también la responsabilidad de explicarle a la gente qué es lo que está pasando, como lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Yo sí creo que sí tiene que haber, digamos, como esa preocupación, pero concuerdo en el sentido de que tiene que haber calma en el tanto y en el cuanto entendamos que las inversiones son de largo plazo, que esas inversiones y que en el largo plazo vos estás teniendo una rentabilidad sostenida y de manera significativa e importante que te permite a vos tener una pensión adecuada. Estamos hablando que en promedio y largo plazo podríamos estar teniendo rentabilidades superiores reales al 5%, digamos, en Costa Rica. Entonces eso te permite a vos llegar a tener un beneficio jubilatorio que pueda cumplir lo que las operadoras prometemos, que es la mayor tasa de reemplazo posible o el mayor monto de pensión posible con relación al salario. Pero hablando en cristiano, yo lo estaba de cuenta, digo, de ahí, no sé, hay 10.000 colones menos, 20.000 colones menos, y yo digo, ya perdí 20.000 colones, y esos 20.000 colones, ¿quién me los repone? Bueno, ahí hay un tema, y Dani, ahora vos, porque yo te doy las más yo. No se preocupe. Ese punto también es bien importante porque uno aterriza en otro elemento. Porque puede que yo pierda 20, pero gane 60, ¿verdad? A lo largo del año, entonces recupero los 20 y recupero otra parte. Hay un concepto ahí que es medio complicado, digamos, que es el tema de que efectivamente vos en el estado de cuenta, las operadoras de pensiones, sus portafolios y lo que le llegue en el estado de cuenta a la gente lo hace a valor de mercado, es decir, lo que en el mercado vale ese activo. Voy a poner un ejemplo que en el 2022 lo hablamos, y es muy sencillo. No pensemos en un activo financiero, sino pensemos en un activo real. Ahí me disculpan todos los supuestos, pero por ejemplo, si usted tiene un lote que usted compró y que vale 15 millones de colones, y usted lo compra de 15 millones de colones, pero resulta ser que llueve muchísimo y se inunda y todas esas cosas, ese lote, digamos, en el valor de mercado puede llegar a costar 10 millones de colones, por decir un ejemplo. Digamos, ¿por qué? Porque por todas esas condiciones que tiene. ¿Usted realmente perdió esos 5 millones de colones con relación al valor de ese lote? En realidad no, porque usted no lo está vendiendo. Si usted lo vende, pues efectivamente usted va a tener esa pérdida, pero si usted no lo vende, esa situación no va a pasar. ¿Qué pasa si le ponen un dique y ya no se inunda, y después le ponen un hotel 5 estrellas a la par? Entonces ya ese lote, en lugar de valer los 10 millones, va a pasar a valer 18 o 20 millones de colones. ¿Usted se ganó eso tampoco? Pues no se los ganó. ¿Por qué no se los ganó? Porque efectivamente no lo estás vendiendo. Quítele el ejemplo del lote y ponga activo financiero ahí. Los activos financieros se valoran a precios de mercado, es decir, en estos momentos, dada la situación de las tarifas en los mercados internacionales y de las situaciones que se presentaron, las inversiones valen menos, ¿verdad? Pero si usted no liquida ese fondo, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha liquidado el fondo, en realidad usted no está materializando esa pérdida. Ahora, como es en el largo plazo, cuando usted ve una curva de largo plazo, usted puede ver muchos de esos piquitos que bajan y suben, pero la tendencia usted la ve creciendo. Esa es la diferencia. Pongo otro ejemplo. Para COVID, en marzo del 2020, los mercados bajaron hasta un 30%, si mal no recuerdo. Y después, y casi que inmediatamente, unos meses después, subieron y siguió subiendo. Entonces usted en una gráfica ve la bajada de COVID o la pérdida de rendimientos de COVID, usted ve un piquito así y después ve una tendencia creciente. 2022, que fue la discusión muy fuerte, ¿verdad? Que nosotros no hemos llegado a los niveles nunca del 2022 en estos momentos, ¿verdad? 2022, que tuvimos una discusión muy fuerte, las operadoras vimos cómo hubo una caída del valor y las personas, que en tu estado de cuenta, en el mío, en el de Danilo, en el de todas, las personas veíamos cómo caía eso y después efectivamente se recuperaron. Inclusive nosotros hablamos que nos recuperamos 18 meses después de que hubieran pasado esas cosas. Esa es
¿cómo se llama la diferencia? Ahora tenemos, lo que llevamos de este año son 4 meses. En realidad la situación comenzó, bueno, aunque hemos tenido todos los meses variaciones, son mensuales. Y hay un dato, porque yo vi que eran 289.000 millones y me pareció sumamente alto. Vieras que un dato de pérdida. Yo también lo revisé, yo también no me puse a ver de dónde salió el dato. Yo estaba viendo ahora ahí, digamos, si han habido, vamos a ver, nosotros revisamos eso diario, claro, todavía peor, digamos, si han habido momentos en los que tenés un negativo del 2%, pero por ejemplo ahora en este mes, salimos positivas, digamos, en este caso. Y si usted ve en el estado de cuenta de la mayoría, digamos, de los últimos 6 meses que vamos a mandar, de casi varias operadoras salimos positivas y una negativa. Entonces, yo no sé de dónde salió, digamos, habría que revisar. Son datos de SUPEM, pero sí me pareció que era muy alto y no sabía si usted manejaba un dato. Puede ser de los estados de resultados, ¿verdad? Entonces, si vea las pérdidas por valoración, puede ser, digamos, no estoy diciendo que no, pero lo que quiero decir yo es que llevamos un muy cortísimo plazo. Todavía en este mes, por ejemplo, cuando publiquemos los estados de cuenta acumulados, vamos a ver estados en algunas, tal vez no en todas, estados de cuentas con resultados positivos. Y yo creo que ahí lo importante es tener claro lo que mencionábamos anteriormente, que es el horizonte de largo plazo. Si hay personas que se afectan, y eso lo podemos hablar, me imagino que ahora, ¿verdad? Que es ese grupo o algún sector de personas que se pensionan, entonces ellos sí pueden o materializan esa pérdida. Pero la gran masa de personas, de ahí las crisis financieras se superan, ¿verdad? Don Danilo, eso que le preguntaba a don Roger, si una persona ve que su estado de cuenta viene en 10.000, 20.000 colones menos, significa que a largo plazo, en lo que resta del año, es probable que recupere esos 10.000 colones e incluso hasta lo supere, por así decirlo. Claro que sí. Tal vez explicar para la gente que esto que se llama minusvalías es que el sistema de capitalización individual está tan transparente que ahí se acreditan diariamente los aportes y los rendimientos y se contrastan con el valor de mercado de los títulos que tiene la operadora. Entonces, si uno piensa un poquito, dice, bueno, pero es que esto me está afectando, sí, pero vea, es la misma cartera que ayer estaba rentando mucho dinero, la que hoy puede presentar minusvalías. Variaciones mínimas, ¿verdad? Pero es la misma cartera. ¿Por qué? Porque es el mercado el que varía, no es la cartera. Las operadoras no, cuando va, digamos, un título a bajar, no es que salen a vender, no es que salen desesperados a buscar cómo deshacerse de los títulos, porque eso sería materializar pérdidas. Claro. Entonces las operadoras lo que hacen es que mantienen sus posiciones y están vigilantes de que la situación no vaya a afectar, digamos, ningún sector de las inversiones. Eso es lo primero. Lo segundo es que para efectos del afiliado lo importante es que ellos vean que esas son minusvalías que ocurren hoy, así como la mayoría de las plusvalías. Por ejemplo, en un estado de cuenta, si uno lo revisa un año, hay como un 90% de plusvalías y un 10% de minusvalías, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la tendencia siempre va a ser hacia la alza. Es decir, que aunque tengamos picos, vamos a tener una tendencia, es decir, la curva siempre se va a comportar hacia arriba. ¿Qué pasó en el 2022? Tuvimos una disminución de rendimientos, tuvimos minusvalías y esas minusvalías se recuperaron entre 11 y 12 meses después de haber ocurrido. ¿Cómo sabemos eso? Porque el valor cuota de las operadoras aumentaron sensiblemente a niveles históricos nunca antes vistos, y se mantuvieron así durante todo el 2023, durante todo el 2024, y ahora viene una crisis generada por un tercero, ¿verdad? Que en este caso es el gobierno de los Estados Unidos, que toma una serie de decisiones y que afectan los mercados, y eso genera estas minusvalías. Pero tal vez llamar a la gente a la calma en el sentido de que los portafolios son los mismos, las inversiones son exactamente las mismas, nada más que lo que varía en su comportamiento es el mercado o el tipo de cambio o la inflación, que son los temas que las operadoras tratan de prever para diversificar su portafolio. Eso les iba a decir, que si hay algo de qué preocuparse.
para que estemos preocupados todos entonces? Vamos a ver, esa es una buena pregunta. Yo creo que todos deberíamos de estar ocupados en el tema, entendiendo que estas son inversiones de largo plazo, pero sí monitoreando de manera constante y consultando a las operadoras qué es lo que está pasando y cómo efectivamente estamos viendo esos comportamientos. ¿Verdad? O sea, lo que nosotros decimos, o sea, como lo dijimos en el 2020, lo dijimos, en el 2022 también lo señalamos que íbamos a salir de esto y ahora pues lo estamos mencionando. Si vos me preguntas si va a ser el otro mes o si va a ser en el segundo semestre, es complicado. Yo creo que nadie tiene esa bolita de cristal para determinar eso, pero sí efectivamente los comportamientos de los mercados tienen que ser al alza y estas situaciones las vamos a enfrentar pues ahora y las vamos a enfrentar varias veces a lo largo de la historia de nuestra vida y a lo largo de la historia del ROP. Aquí el tema es tener claridad de que efectivamente eso se supera y que no hay herramienta más fuerte que el largo plazo y el interés compuesto, ¿verdad? Que vas generando recursos sobre los recursos. Y si a la par de eso, como bien lo dice Danilo, tenés un portafolio bien diversificado, bien construido, que efectivamente pueda compensar y variar todos esos riesgos, pues en el tiempo todas vamos a ir creciendo, como efectivamente lo hemos hecho. Vamos a ir un momentito a un pequeño corte comercial, pero ya casi volvemos con todos ustedes para que sigan en sintonía de Extra TV y con Extra Radio. Estamos hablando hoy del tema del ROP y cómo impactan todas estas decisiones que están tomando en los Estados Unidos en lo que son las inversiones de las operadoras de pensiones. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del tema de pensiones con don Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones, y con don Danilo Ugalde, quien es el director de la Asociación de Operadoras de Pensión Complementaria. Hablábamos antes del corte un poquitito de los efectos que podría tener esta situación que se está ocurriendo en los Estados Unidos y el tema de las inversiones y demás, de cómo podría impactar a la gente que a largo plazo el impacto es menor que aquellos que hoy tienen que pensionarse. ¿Cuál es la situación al día de hoy con respecto a lo que vimos en el 2022? ¿Hay una diferencia en eso, en el tema de los pensionados que en su momento se retiraron y se dijo es que ellos iban a tener una gran pérdida de más, al final de cuentas se materializó o no, o qué ocurrió? Sí, ahí hay un tema, ese tema es bien importante porque en el 2022 sí hubo, digamos, una afectación muy fuerte hacia un grupo de personas. Principalmente recordemos que se había aprobado una ley en donde se podían retirar los recursos del ROP en tractos, ¿verdad? Uno era en 4 tractos, otro era en 30 meses. Las personas que se acogieron a esa modalidad para pensionarse o esas modalidades de renta, sí vieron materializados por la razón que decíamos anteriormente, es decir, si vendieron el lote, por ponerlo así, digamos, y si vieron materializadas las pérdidas. Inclusive hubo personas que lamentablemente no pudieron recibir, qué sé yo, el 4.º tracto o recibieron una parte de su 4.º tracto, porque los valores del financieros valían menos o habían perdido valor. Eso es real y eso fue lamentable y es muy lamentable que haya pasado. Yo siento que eso es un argumento claro de por qué usted no puede o no debe de retirar el ROP en un solo tracto o en tractos, a propósito tal vez de algunos proyectos que andan ahí también nuevamente en propuestas de algunos señores diputados. Entonces, en ese caso, pues ahí sí hubo una situación lamentable. Para este periodo ya ese retiro de tractos ya no existe, ¿verdad? Ya eso efectivamente se cerró, entonces evidentemente no podríamos tener ese nivel de afectación. Hubo otro grupo de personas que se vieron muy afectados o que se vieron afectados, que eran personas que habían tomado en el 2022 una renta permanente, que se calculaba en ese momento como el promedio de los 12 mejores, como el promedio de los últimos 12 meses de rentabilidad. Entonces, evidentemente, si tenías un monto de 100.000 colones, por poner un ejemplo sencillo, pero ibas al recálculo y los rendimientos ya consideraban 12 meses, donde ya habían meses muy malos,
pues claramente había gente que se le rebajó muchísimo el monto que recibía de pensión, y este es un país donde las personas estamos endeudadas y altamente endeudadas, entonces evidentemente se vieron en problemas. Eso la superintendencia, me parece de manera adecuada, tomó una medida y efectivamente ya no se calculaba con 12 meses, sino con 36 meses para que recogieran rendimientos de más largo plazo y desde 2021. Entonces el efecto que se tenía sobre ese era menor. Entonces esa situación también ahí se corrigió. Ahora, y es diferente a lo que está pasando actualmente. Yo sí creo que en estos momentos, pues evidentemente una persona, pues una persona que se vaya a pensionar o que se pensione se va a ver o se puede ver afectada por las volatilidades que tenemos. No creo que las mismas magnitudes, dado estas dos condiciones, digamos, que mencioné anteriormente, y además de que las personas ahora, la mayor cantidad de las personas están escogiendo la renta de retiro en el mismo número, en el mismo periodo en que aportaron, es decir, si aportaste 5 años, lo retiras en 5 años. Entonces, eso tiene volatilidad, pero tiene menos volatilidad que lo otro. Entonces, sí hay que hacer una valoración, quien se vaya a pensionar, de que efectivamente revisar si claramente es el mejor momento, si nos podemos esperar un poquito ahí. Y aquí sí tendríamos que tener, y que lo hemos hablado, yo creo que todos. Pero uno no puede esperar, bueno, más bien me corrige si estoy equivocada, uno puede, yo si me toca pensionarme este mes, yo puedo pedir a la operadora que se retrase esto o no, digamos, ¿cómo podría ser yo para contrarrestar esa pérdida? Don Daniel, tal vez. Gracias. Vamos a ver, recuerden que el régimen del ROP es un régimen, digamos, complementario. Entonces, donde tengo que tomar la decisión de cuándo pensionarme es en el IBM o en el régimen de primer pilar, si estoy en el Poder Judicial o en el Magisterio. Porque si yo activo la pensión del régimen del primer pilar, del Magisterio Popular, Magisterio, IBM o Poder Judicial, automáticamente entonces me acojo al beneficio y automáticamente tengo que solicitar el ROP, porque así está establecido en la legislación. La decisión importante es no me acojo a la pensión del primer pilar en estos momentos porque voy a afectar la pensión del ROP, ¿verdad? Entonces, eso sí se puede posponer. Nadie te puede obligar a pensionarte. Es una definición de la Sala Constitucional del año 90. Entonces, lo importante aquí es que la persona vea todo el panorama. La pensión del primer pilar es importantísima, es la más importante en este país. La pensión del ROP es la segunda más importante y va relacionada con la primera. Entonces, si yo me acojo a la primera, puedo retrasar un poco acogerme a la pensión del ROP, pero tengo que hacerlo, porque ya activé el mecanismo que me permite acceder al ROP, porque es un complemento de la otra. Entonces, se supone que como complemento deben ir juntas, no deben ir separadas. Entonces, a las personas lo que hay que decirles, piensen muy bien la fecha en que se va a retirar, es decir, que se va a acoger a la pensión del primer pilar, porque eso va a determinar si la pensión del segundo pilar va a estar en las mejores condiciones de retiro para que tenga la mayor cantidad de dinero posible el disfrute. ¿Y postergar la pensión, aparte de que tengo que seguir trabajando, me puede generar algún perjuicio? No, ninguno. Absolutamente ninguno. Vamos a ver, la postergación, bueno, sí, vamos a ver, la postergación implica cotizar un poco más de tiempo y eso, y no te debería generar ningún perjuicio. Tal vez aquí es un punto importante de señalar, que es, aquí hay dos niveles. Tenemos la bolsa de plata o la capitalización individual o el saco de plata, digamos, donde está lo que yo he acumulado a lo largo del tiempo, y de esa bolsa de plata en el ROP, vos sacás un pedacito que es lo que te recibís de pensión, ¿verdad? Si vos te pensionás, vas materializando en ese pedacito. No sé si me explico. No es que materializás todo lo que tenés, digamos, en esa bolsa. Entonces, por eso es que tal vez sea conveniente, digamos, valorar, digamos, el momento en el que efectivamente usted puede tener retiro. Pero si no, también esa bolsa de plata, conforme los rendimientos vayan a responder de manera positiva, pues también esa bolsa de plata se va a ir recuperando, evidentemente, en el tema y en el momento en que los rendimientos vayan creciendo. Ahora, de términos generales, insisto en lo que decía anteriormente, hay una menor volatilidad en las rentas que nosotros tenemos actualmente. Pues, no significa que no haya volatilidad, ¿verdad? Y ahí lo que nosotros sí hemos hablado, y me parece que la superintendencia también lo ha hecho, y todos en la industria, creo que lo hemos hecho y se está teniendo esa discusión,
es tratar de establecer también algún tipo de renta que se ajuste, voy a decir, ya sea por costo de vida, o sea, inflación, y que efectivamente esa renta no te sujeta a estas variaciones y volatilidades en el tiempo, entonces te va a dar mayor certeza a las personas de estabilidad en esa renta adicional. Eso debería ser algo que tenemos que construir para ahora y para siempre, ¿verdad? Y eso vendría a resolver de alguna forma esa volatilidad en la renta o en la pensión que la persona Ahora, Rafael, la reciba. pregunta ahí del millón sería, si tuviéramos los fondos generacionales, diría una ex superintendente, esto no hubiera pasado. Vamos a ver, yo he revisado bastante ese tema y lo digo con toda la transparencia. Fondos generacionales entraban en el 1 de abril de este año. La decisión, las volatilidades... Pero son la solución. A mí me parece que fondos generacionales es una gestión a la cual debemos nosotros tender, porque definitivamente nosotros deberíamos de administrar o gestionar portafolios de los pensionados con menos volatilidad que los otros. El tema es cómo logramos articular eso de tal forma que se pueda tener una tasa de reemplazo de lo más alta posible. Pero hay países, donde no ha dado resultado, entonces uno se preocupa, ¿verdad? Porque al final de cuentas es la plata de todos nosotros. Hay temas, por ejemplo, que yo te puedo decir, si no hubieran existido fondos generacionales, ya nosotros tendríamos separados los fondos de acuerdo a la normativa que existía antes de fondos generacionales, los pensionados de los activos. O sea, yo creo que es parte de estrategias de inversión que debemos de seguir. Yo no creo, y lo digo con toda transparencia, que fondos generacionales le hubiera eliminado la volatilidad a las personas en esta coyuntura de crisis en estos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba comenzando, teníamos 18 meses para ajustarnos, ¿cómo se llama? El glide path, la exposición que tenía, digamos, los más conservadores, es decir, los fondos de pensionados y de próximos a pensionarse de la era un 30%, ¿verdad? Entonces es muy similar a lo que nosotros en estos momentos, 30% de renta variable, en estos momentos en el mercado, nosotros podemos estar hablando del 35% de renta variable, entonces esas variaciones no eran tan significativas como para decir que efectivamente íbamos a tener una situación en esta coyuntura, ahora, en este momento particular. Jurídica y técnicamente hay muchas dudas sobre los fondos generacionales y uno se pregunta si todas esas dudas irán a desaparecer en cuestión de un año, que es lo que se ha aplazado esta decisión, Danilo. Vamos a ver, doña Mauricio, en esto la técnica existe y es importante. Yo creo que la superintendencia y el CONACYT actuaron responsablemente y se tomaron el tiempo para revisar algunas de las cosas que ellos habían planteado inicialmente. El modelo que querían o que se planteó implementar en Costa Rica es un modelo muy similar al modelo mexicano. Pero el modelo mexicano tenía algunos ajustes que se hicieron paralelo a la implementación de fondos generacionales y que tal vez aquí no se dieron. Por ejemplo, en México se aumentó la cotización de las partes al fondo, pasando de un 5,60 y algo a un 13 algo. Entonces es una variación muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es simplemente tomar la idea de fondos generacionales y hacer un análisis para determinar exactamente cuáles son las bondades que vamos a recibir. Nosotros, desde ACOP, siempre hemos creído que es un paso que hay que dar. Lo que pasa es que lo puedes hacer o muy acelerado o lo puedes hacer más despacio. ¿Cómo lo hago más despacio? Primero separo a los pensionados de los activos, luego creo un fondo para los más jóvenes, luego creo otro fondo para las personas que van madurando un poquito más y después para los que están cerca del retiro. Pero empezar con los 4 fondos simultáneamente es lo que parecía un poco estresante y complejo. Además de que, por ejemplo, en México, en Chile y en Colombia, donde se están implementando los fondos nacionales, todo parte de una ley autorizante. Y en Costa Rica, la duda fundamental es si era necesario una ley autorizante o no, que es un tema que tiene que resolver jurídicamente el CONACYT, la SUPEN o eventualmente la Procuraduría General de la República, pero es un tema que se resuelve en menos de un año y creo que resuelto ese tema, pues lo demás podría adaptarse al ritmo y al tamaño que tienen los fondos en Costa Rica. Es que imagínense México, el tamaño de los fondos de acumulación, son cientos de millones de personas los que están acumulando, en cambio aquí somos apenas, como usted lo dijo anteriormente, 3,5 millones de personas las que hemos cotizado alguna vez para
A mí lo que me preocupa es que el tema jurídico lo termina resolviendo la sala cuarta. Ya cuando la reforma esté puesta en marcha y la sala diga que eso es inconstitucional y entonces ya se hizo todo lo que se tiene que hacer y al final ustedes, porque las operadoras no van a perder plata, le trasladan esos costos al usuario. Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso es que a nosotros nos parece importante que, porque cualquier cosa puede resolver la sala cuarta en este país, ¿verdad? Digamos, o sea, sí. Por eso es importante. Por eso le llaman el cuarto poder, ¿no? Y a veces se brinca algunos campos. Digamos, o sea, lo que nosotros hemos dicho es que debemos de tener todos los elementos jurídicos necesarios que efectivamente nos blinden ante una situación posterior, porque cualquier persona, aunque usted inclusive le puede consultar a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría dice, usted puede hacer esto, una persona puede igual ir a plantear el reclamo a la sala constitucional. Eso pasa. Ahí tal vez, y tal vez ahí yo creo que con el tema de fondos generacionales, yo sí creo muy importante y nosotros, creo que todas las operadoras y por supuesto que la asociación, estamos en la total disposición de aportar y colaborar en lo que a nosotros nos corresponde para cumplir el acuerdo del CONACYF, ¿verdad? Que yo creo que eso es adecuado. Y sí creo definitivamente, y vos lo decías ahora, si esta es la reforma, y lo dijimos antes, esta es la reforma de pensiones más importante de los últimos tiempos, es decir, de los últimos 25 años yo creo que es la reforma, digamos, más importante. Entonces, si tenemos que tomarnos un tiempo, y creo que así lo vio el Consejo y la Superintendencia, me parece que es lo correcto. Como se nos está yendo el tiempo, voy a hacer una pregunta 2 en 1. Recientemente, me parece que es el diputado don Gilbert Jiménez quien presentó un proyecto de ley que es para entregar el ROP al momento de que uno se pensiona del régimen básico, que era lo que decían ustedes, y ya sea el IBM, Poder Judicial o Magisterio, que le entreguen de una vez el ROP. Porque el señor diputado considera que ese es el derecho del trabajador, ¿verdad? Si yo ya me voy a pensionar, que no me lo den en tracto, sino que de una vez me entreguen todo el ROP al momento que me pensiono. ¿Verdad? Lo otro es que también, no sé si es un mito urbano, dice que el hecho de que el ROP esté creciendo ante un IBM, por ejemplo, que está débil, que pudiera llegar a convertirse el ROP en nuestra pensión. ¿Eso qué implica? Privatizar las pensiones en Costa Rica. ¿Qué tan cierto es? Don Danilo, usted comience usted. Ok. El proyecto de Gilbert es digamos, yo lo defino como una frase que hace un tiempo usó don Javier Cascante y don Edgar Robles, que esa es una idea para pensionar. ¿Verdad? ¿Una idea para pensionar? Para pensionarla. ¿Cómo así? O sea, es decir, que la idea es la que hay que pensionar la idea. Que esa idea ya deberíamos pensionarla porque no es correcto. Vamos a ver, el régimen complementario de pensiones es un sistema de pensiones. Es un régimen que viene a complementar la pensión del IBM. El IBM se paga mensualmente. No se paga en un solo tracto cuando yo me acojo el beneficio, sino me pagan mensualmente, porque esa es una definición de una pensión, que es un monto que se paga mensualmente una vez que la persona se retira. Entonces, aquí lo importante es que si una persona recibe en el IBM, por ejemplo, 300,000 colones, va a recibir más o menos el 40% de ese monto por parte del ROP. Entonces ya no va a tener un único ingreso, sino que va a tener otro. Si resulta que se deciden aumentar por costo de vida las pensiones, yo asumo que únicamente voy a tener un fondo de pensiones, pongo todo el riesgo en el IBM. Y si por A por B hay una cesación de pagos, o hay una disminución en los montos, o hay alguna situación de esta, no voy a tener cómo reconstituirme. Lo importante aquí es tener los dos sistemas. Entregar el ROP en un solo tracto a las personas no es conveniente. Algunos estudios que hicieron las operadoras de pensiones, producto de lo que pasaba a los primeros 10 años, cuando a la gente se le entregaba el monto total, es que las personas dijeron que entre 12 y 36 meses ya no tenían un 5. Que ellos invirtieron, hicieron un baño nuevo, arreglaron la casa, compraron un carro, compraron un tele. O incluso pagaron deudas. O incluso pagaron deudas. Pero que al cabo de 3 años nadie tenía un 5 de ese dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos administradores, y eso es una definición, digamos, generalizada en el mundo, ni siquiera es en Costa Rica, es en el mundo. Y cuando nos pensionamos, nosotros lo que ocupamos tener es un ingreso fijo que nos permita atender lo que es la comida, los medicamentos, los viajes, los transportes, etcétera, etcétera.
Y si no logramos que el ROP cumpla esa función, entonces lo estamos desnaturalizando. Estamos convirtiendo al ROP como un ahorro laboral puro y simple, cosa que no es, es un fondo de pensiones, nada más que con una transparencia tal que está a tu nombre, tanto los aportes como los rendimientos. ¿Y podría convertirse el ROP en la única pensión? Yo espero que no, ¿verdad? Digamos, No creo. en Costa Rica, vamos a ver, esa responde un poquito la primera. Vean ustedes que el ROP está siendo cada vez más importante con relación al régimen de invalidez, vejez y muerte, pero son regímenes diferentes. En Costa Rica decidió un sistema multipilar, donde tenemos un primer pilar, que es una pensión básica, que se estructura de determinada manera, que es un pilar solidario, es decir, tiene topes de pensión, tiene mínimos de pensión, y escogió a la par un régimen de capitalización individual que viene a fortalecer eso. Yo creo que el ROP tiene que seguirse fortaleciendo para las personas que cotizan, pero también definitivamente hay un trabajo muy importante que hacer con los regímenes de primer pilar para que efectivamente tengan esa sostenibilidad necesaria que debe darle el complemento a los dos. Y además, para que esa discusión se dé, eso sí sería necesariamente una discusión total y absolutamente legal, digamos, en el sentido de que tendría que ser a través de reformas de ley. Y yo creo que aquí más bien lo que hemos decidido como país es fortalecer, digamos, los regímenes de primer pilar, y vemos a ver cómo, por lo menos es lo que uno percibe, le damos sostenibilidad a eso, y por supuesto, pues, lo que tenemos que seguir haciendo también es fortaleciendo el ROP para que ambos se logren complementar. Y el tercer eslabón, que en su momento lo hemos hablado también, que es que efectivamente la gente pueda, ojalá, tener una pensión voluntaria, que es lo que va a venir, pues, definitivamente a complementar la pensión total que una persona pueda tener. Ahí, como decía, se nos está agotando el tiempo, pero quería pedirle a los compañeros de producción que pongamos tal vez el último gráfico que tenemos por ahí, donde lo que viene es el dato de cómo se está invirtiendo por moneda el tema de los fondos, porque no es que las operadoras de pensiones tienen el dinero ahí guardado en una caja fuerte y cuando usted llega va y se lo entregan y ya se pensiona. Ellos lo invierten para poder generar esos rendimientos de los que nos hablaban don Roger y don Danilo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es tenemos una mayor colocación en colones que en dólares. Pero aquí el tema, ya para ir cerrando, tal vez que pudieran dar una reflexión, tal vez en un minuto cada uno de ustedes, ¿qué nos espera? Porque el señor Donald Trump sigue tomando decisiones, la incertidumbre mundial sigue creciendo, creo que cada día más. Entonces, a nivel de pensiones, ¿qué nos espera? Porque ahorita podemos decir, no, lo tenemos controlado, todo va bien, y a nivel histórico nos vamos a recuperar. Pero estamos viendo que también el tipo de cambio podría subir. Correcto. Estamos viendo que hay una presión sobre las tasas, estamos viendo que podría subir también un poco la inflación, que va a haber un menor crecimiento económico en los próximos años. Entonces, en materia de pensiones, el panorama podría ser muy distinto a la relativa calma que hemos tenido en este tiempo después del 2022. Entonces, tal vez, don Roger, en un minuto, un cierre, ¿qué le decimos a la gente? ¿Esté tranquila? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Vamos a ver, aquí hay que estar claro esto, hay que tener una... digamos, si bien es cierto, hay que estar tranquilos, pero hay que estar ocupados, como lo decíamos anteriormente, preocupándonos, investigando y preguntando qué es lo que está pasando. Yo creo, nosotros hemos visto que las volatilidades probablemente persistan durante este año. Uno esperaría que no, yo podría hablar de lo que yo quiero, ¿verdad? Que lleguen a acuerdos comerciales y que el tema se acomode, digamos, un poquito, pero las volatilidades probablemente se vayan a estar dando. Yo espero, no estamos viendo nosotros un shock, esperaría no estar equivocado, un shock como el que se dio en el 2022. Entonces sí tenemos que estar preparados para, ¿cómo se llama? Esas volatilidades. No estamos viendo tasas de interés en Costa Rica, por lo menos por el momento, digamos, subiendo, digamos, en el país. Entonces sí, esperaríamos tener esas volatilidades, esas fluctuaciones, y que ojalá podamos estarnos recuperando y superar estas situaciones que se han venido generando a partir de los aranceles a partir del próximo año, aprovechando largo plazo que es en el tema de las inversiones. La coyuntura un poco. Danilo, ¿una reflexión? Yo instar a los afiliados, todos somos afiliados, todos estamos interesados en este tema. Si tenemos dudas, acudan a su operadora de pensiones. Si la operadora, ¿cómo se llama?, no le da una respuesta satisfactoria,
Existen otras instancias en la superintendencia, etcétera, Así es. donde pueden recurrir, pero lo más importante es que se informe antes de formarse una idea general, una idea concluyente de lo que está pasando. Es muy importante que estas coyunturas van a seguir dándose. El sistema complementario de pensiones se basa en un mecanismo de capitalización individual. Entonces, es el mercado y el interés compuesto lo que generan el incremento en las pensiones, pero también si este mercado se afecta, va a tener una afectación en el crecimiento de las pensiones. Sin embargo, hasta el día de hoy, las tendencias de las inversiones siempre son crecientes, aunque hayan baches donde no crecen mucho o donde decrecen por temas de volatilidades y de minusvalías. Pero lo importante es que la tendencia histórica siempre es que van a crecer. Entonces, ocupémonos, preocupémonos, veamos nuestro estado de cuenta como lo hace doña María Siu, veamos qué es lo que está pasando y preguntemos si lo que está pasando me afecta solo a mí, afecta solo a los de una persona, de una operadora, o afecta a todo el mundo y afecta a todos los fondos de pensiones, porque lo que está pasando ahora afecta a la caja, afecta al IBM, afecta al magisterio, o sea, afecta a todos, porque es el mercado financiero el que se ve afectado, no son los fondos de pensiones propiamente, sino es el efecto en el mercado financiero lo que de alguna forma genera minusvalías. Es algo global y algo general. Les agradezco mucho que estuvieran acá en el programa y ahí vamos a seguir conversando este tema porque sin duda va a dar de qué hablar en los próximos meses. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a ustedes. Ahí el consejo de los expertos es no se cambie en este momento de operadora de pensiones y si ya está por pensionarse, ya sea a través del IBM, Poder Judicial o Magisterio, acérquese a su operadora de pensiones para ver qué consejo y recomendaciones le pueden dar. Gracias por habernos acompañado, que tengan un feliz viernes, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.